Ok, vamos a ver el tema de sistemas de costos marginales, en este caso, que es básicamente una evolución con un enfoque administrativo gerencial más que todo. O sea, vale decir, lo que vamos a ver es cómo las empresas organizan sus costos, organizan su información para una buena toma de decisiones. Este tipo de sistemas no están aceptados o reconocidos por impuestos porque genera ciertas, ¿cómo se puede decir? Diferencias en los tributos que se recaudan. A ver, me explico mejor. Con el sistema histórico, con el sistema de costos histórico, sale más utilidad, más IVA, que aplicando este sistema de costos marginal. Entonces ya vamos a ir viendo el por qué. Pero en síntesis, básicamente los impuestos o el Estado no acepta este sistema como válido o como un sistema que se pueda reconocer legalmente para presentar dentro los informes. Pero no hay que negar que este sistema genera buena información para tomar decisiones. Es decir, para generar información financiera es muy bueno el sistema. El único inconveniente que tiene en este caso el Estado es que este sistema genera menos tributos a pagar por parte de las empresas. Y por esas razones que no lo reconoce como válido. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver en qué consiste el sistema de costo marginal. Entonces, sobre la base que ya tenemos, ¿no? Porque ya hemos visto lo que es un sistema de costos. Un sistema de costos es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos enfocados en la obtención del costo. Al decir un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, hablamos de lo que se elabora, CARDEX, planillas, prorrateos, con sus diferentes cuadros, utilización de técnicas y procedimientos empleados en la obtención del costo. Entonces, este sistema va a ser similar al anterior, porque va a tener CARDEX, planillas y prorrateos. Ahora, se aplica este sistema en las empresas por procesos, que también es algo que ya hemos abarcado. Proceso A, proceso B, producción equivalente, volumen de producción, evaluación de la producción, entonces va a haber también eso. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este sistema? La forma como se organiza la información. Acá se va a organizar de una forma en la que se tiene que reconocer todos los gastos y partidas que sean variables versus los gastos y costos que sean fijos. Y se los va a clasificar en diferentes cuentas cada uno de ellos. Tanto los variables como los fijos se van a clasificar. Entonces, ¿qué es lo nuevo, digamos, del sistema anterior que hemos visto? Vamos a hacer volumen de producción, sí. Valuación, desde luego que sí. Vamos a determinar costos incurridos, material, trabajo directo, costo indirecto, sí. La única diferencia es que al momento de determinar esos costos, vamos a separar los variables de los fijos para generar información marginal o información para el sistema de coste directo. Pero eso lo vamos a ir elaborando con la práctica. Veamos un poco de los conceptos y la parte que corresponde a este tema. A ver, un sistema de costos marginal nos dice, básicamente, está basado en el análisis y comportamiento de los costos de producción y gastos de operación. Es decir, se analiza tanto los costos como los gastos, que se clasifican como fijos y variables. Entonces, tengo que identificar todas aquellas partidas, tanto de costo como de gasto, que sean fijos o variables. Entonces, ya vamos a ir a explicar lo que son costos fijos y lo que son costos variables. Nos dice con el propósito de generar información para la toma de decisiones. Entonces, el propósito de eso es generar información para tomar decisiones. El costo unitario está compuesto por costos variables y en ningún caso por los costos fijos. Entonces, acá quiero que
en la parte conceptual tengan muy claro esto. Aunque exista costos, en este caso, que forman parte de la producción, como por ejemplo la depreciación o los alquileres de ambientes o los seguros, al ser unos costos fijos, no forman parte del costo unitario. Eso es lo que nos dice. A ver, es como decir, voy a utilizar maquinaria en la producción. ¿Su depreciación debería de ir al costo? Por lógica, sí, porque el desgaste de esa maquinaria debería sumarse al costo. Pero este sistema, al reconocerlo como un costo fijo, no lo va a incluir en el costo unitario. Entonces va a ir separando los costos fijos de los costos variables. Y lo que nos está diciendo aquí es que los costos variables van a la hoja de costos y los costos fijos no van a la hoja de costos. Entonces tenemos ya un criterio interesante para el sistema. Y nos dice que va en este sentido, ¿no? Los costos y gastos variables se reconocen como costos o gastos controlables. En cambio, los costos y gastos fijos son costos no controlables, es decir, que no los puedes controlar. ¿Y a qué se refiere con el control? Veamos un ejemplo de costos fijos y costos variables y vamos a hacer su conceptualización. A ver, acá tenemos un ejemplo. Lo vamos a plantear de cero, así para que no quede como un dato ya establecido. Y vamos a utilizar otros parámetros. A ver, veamos en este caso. Queremos fabricar un producto. Digamos que el producto es una prenda de vestir. ¿Cómo lo podríamos poner? Una sudadera. Ya. Y nos dice si quieren, que esta sudadera se hace con 2 metros de tela. ¿Vale? 2 metros de tela, aunque es mucho. Vamos a poner 1 metro para que sea más fácil. Con 1 metro de tela se hace la sudadera que queremos hacer. No estoy especificando una talla, simplemente una sudadera pequeña con 1 metro de tela. Y nos dice, estoy entendiendo. 1 metro de tela, a ver. 1 metro de tela es igual a bolivianos 50. Sí, 50. A ver, aclaro el contexto. Queremos fabricar un producto, en este caso una sudadera, una prenda, un deportivo, si quieren una chompa, lo que llamamos, una prenda. ¿Esa prenda cómo se hace? ¿Qué se necesita para esta prenda? 1 metro de tela. ¿Vale? ¿Cuánto es el metro de tela? 50 bolivianos. Entonces, pregunto. Si yo quiero hacer una prenda, en este caso una sudadera, ¿cuánto es el costo unitario que voy a necesitar? O primero, ¿cuántos metros de tela necesito para hacer solo una prenda? 1 metro. 1 metro. 1 metro. ¿Pero cuánto está cada metro? 50. 50. Entonces voy a invertir en total 50. Porque si mi objetivo es fabricar solo una prenda, entonces necesito 1 metro de tela y por ende es 50 bolivianos lo que estoy invirtiendo. ¿Sí? 1 metro de tela. Ahora, si quiero hacer 5 prendas, ¿cuántos metros de tela necesito? 5 metros. Sí. ¿Cuánto está cada metro? 50. 50. En total, entonces, ¿cuánto voy a invertir?
250. 250. 250. Correcto. Si quisiera hacer 20 prendas, ¿cuántos metros de tela necesito? 20. 20 metros. ¿Cuánto está cada metro? 50. 50. Entonces, ¿cuánto voy a invertir en total? 1000. 1000. Vamos al último. Y si quisiera hacer 60 prendas, ¿cuántos metros de tela son esos? 60 metros. 60. 60 metros. ¿Cuánto está el metro? 50. Por ende, ¿cuánto voy a invertir en total en las 60 prendas? 3000. 3000. Ahora, noten el concepto y cómo se reconoce el concepto de costo variable. Un costo variable, básicamente, depende de la cantidad producida. Entonces, si yo fabrico una prenda, mi costo es 50. Si fabrico 60 prendas, mi costo es 3000. Entonces, puedo deducir de acá que a mayor cantidad de prendas, mayor costo de producción. ¿Estamos en lo correcto? Si produces más unidades, generas más costo. Si produces menos unidades, menos costo. Entonces, depende de la cantidad producida, en este caso, el material. Sí, el material depende de la cantidad producida. Si vas a producir bastante, entonces vas a necesitar más material. Eso significa invertir más costo. Por ende, esa es la característica de un costo variable. Un costo variable depende de la cantidad producida. Si tú produces más, su costo se va a incrementar. Si tú produces menos, su costo se va a ir disminuyendo. Pero aquí hay un detalle. Una cosa es hablar del costo variable a nivel total, pero otra cosa es hablar del costo variable a nivel unitario. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un costo variable, en este caso, total? El costo variable total es aquel costo que está en función a la cantidad producida, ya que a mayor cantidad genera más costo y a menor cantidad menos costo. Ese es un costo variable total. ¿Y qué es un costo variable unitario? Un costo variable unitario es un costo que permanece constante sin importar la cantidad. Porque vean, ¿el costo unitario ha cambiado en función a la cantidad? No, se mantiene constante, sin importar la cantidad. Entonces, cuando tú quieres conceptualizar los costos variables, tienes que verlo en dos contextos. Estamos hablando de los costos variables totales o de los unitarios, porque no son lo mismo. Los costos variables totales sí son dependientes de la cantidad, es decir, están en función a la cantidad producida, y a mayor cantidad son más elevados los costos, es decir, se incrementan. En cambio, si hablamos de los costos unitarios variables, o los costos variables unitarios, son constantes, porque es el valor unitario de la cantidad. Entonces, siempre va a ser constante a nivel unitario y cambiante a nivel total. Desde ese punto de vista, tenemos que ver los costos variables a nivel total y a nivel unitario. Entonces, no hay un concepto único de costos variables. Los costos variables dependen en función a la cantidad, son los costos totales, pero los que no dependen de la cantidad son los costos variables unitarios. Ahora,
¿Y qué es un costo fijo? Un costo fijo igual tiene dos escenarios. Veamos este ejemplo. Se alquila un ambiente para producción. Es decir, no tenemos en la empresa un lugar donde trabajar. Vamos a alquilar un ambiente. El canon de alquiler o el valor del alquiler en este caso nos cobra mensualmente, vamos a poner un monto de 7,000. Y vamos a ver. El primer mes de producción hemos fabricado solo una prenda. Como estábamos empezando recién, apenas hemos fabricado el primer mes una prenda. ¿Cuánto tengo que pagar a fin de mes por alquiler? 7,000. Sin importar si he producido o no he producido, igual van a cobrar los 7,000. Por ende, ¿cuánto sería mi costo unitario por prenda por concepto de alquiler? Divide 7,000 entre 1 y te va a dar 7,000. Un costo unitario elevadísimo, pero eso es porque he producido muy poco. Veamos con el segundo mes. El segundo mes hemos fabricado 5 prendas. ¿Cuánto pagamos de alquiler mensual? 7,000. Pero ¿cuánto sería el costo unitario por concepto de alquiler en ese mes? 1,400. 1,400. 7,000 entre 5 es 1,400. Sí. Sí. Listo. Vean cómo el costo unitario de 7,000, a medida que ha aumentado la producción, ha bajado a nivel unitario, ¿no? Pero a nivel total se ha mantenido. Pongamos que el tercer mes producimos 20 prendas. ¿Cuánto es el canon de alquiler mensual? Igual tengo que pagar 7,000. Pero aquí el unitario es el que va a cambiar. ¿Cuánto va a ser el costo unitario? 350. 350. Y por último, para este ejemplo, el cuarto mes hemos fabricado 60 prendas. El alquiler mensual sigue siendo 7,000, no va a cambiar. Pero ¿cuánto es mi costo unitario, en este caso, por 60 prendas? 117. 117. ¿Exacto? No. A mí me salió 116,67. Ya, y ponemos así. 116,67. Sí, dice, redondeado sale así. Ya, perfecto. Quiero que noten la diferencia entre un costo variable y un costo fijo. Los costos fijos son aquellos pagos que se realizan de forma periódica, que sin importar la cantidad, es decir, sin importar qué cantidad produzco, la cantidad producida se mantiene constante. Ejemplo, aquí he producido distintas cantidades y se ha mantenido constante el pago mensual de alquiler. Entonces, un costo fijo también se tiene que ver en dos contextos. El costo fijo no es un concepto así individual o independiente como tal, sino hay que verlo cómo es a nivel total el costo fijo. ¿Es constante o es cambiante? Constante. Es Constante. constante. Cuando es constante, me está diciendo que no importa la cantidad que se produzca, va a permanecer constante el valor de este costo fijo total. Pero en cambio, ¿cómo es a nivel unitario? Cambiante. Cambiante. ¿Qué quiere decir cambiante? Que está en función a la cantidad. Un costo fijo a mayor cantidad disminuye su valor a nivel unitario y si disminuye la cantidad, pues aumenta su valor, como podemos ver en el ejemplo. Si fabrico una prenda, mi costo unitario es 7,000, pero si fabrico 60 prendas, es 116,67. Si fueran 100 prendas, sería, ¿cuánto? 70 bolivianos. O sea, va a ir bajando en función a la cantidad que se va fabricando, y esa es la característica de un costo fijo. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es el concepto de costo fijo?
Lo primero que se dice es, depende del contexto. ¿Estamos hablando de un costo fijo a nivel total en un periodo de tiempo o estamos hablando de un costo fijo a nivel unitario en un periodo de tiempo? ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel total el costo fijo va a permanecer constante. Sin importar la cantidad producida, va a permanecer constante. Pero si hablamos de un costo fijo a nivel unitario, los costos unitarios dependen de la cantidad. A mayor cantidad disminuye su valor. Entonces, es lo inverso del costo variable. Si vemos y comparamos, en los costos variables el total es cambiante y en el fijo el unitario es cambiante. Y al revés, ¿no? En los costos variables el unitario es constante y en los fijos el total es constante. La pregunta es, ¿qué partidas tengo que ir reconociendo para esto? Es decir, ¿qué partidas son las que tenemos que analizar y reconocer si son fijos o son variables? Para eso vamos a ir viendo la siguiente clasificación. En este caso. Ejemplo. ¿Cuáles son los costos variables? El material. El material directo, cualquier material, ya sea directo o indirecto, insumo, lo que quieran, es variable. Porque los materiales que entran a un producto, a mayor cantidad, vas a necesitar más material. A menor cantidad producida, menos material. ¿Qué más? El costo indirecto, material indirecto, ya hemos dicho. Los servicios básicos también son variables. Pagos de combustible también son variables, porque el consumo de combustible está en función a ciertos requerimientos, no es constante, un determinado monto o cantidad. Los refrigerios, atención médica y honorarios. ¿Y qué más en costos indirectos? En este caso no desembolsados. Las depreciaciones de activos fijos son variables si la depreciación es por rendimientos. Método de depreciación por rendimiento. Correcto. Entonces, seamos claros. Material directo es variable. Los servicios básicos también es variable. Combustibles y lubricantes también es variable. Depreciaciones de activos fijos, solo si es por el método de rendimientos es variable. ¿Qué elemento del costo falta aquí? ¿Cuál falta aquí? Está el material, están los costos indirectos, bueno, algunos costos indirectos. ¿Cuál faltaría? La mano de obra indirecta. Mano de obra, Mano licenciado. de obra. La mano de obra. Y aquí está. Es fijo. ¿Por qué es fijo? Alguien me decía, pero ¿cómo va a ser fijo? Hablemos del haber básico. El haber básico, a ver, ¿está en función a la cantidad para que sea variable? Pongamos un ejemplo. Si yo tengo trabajadores y esos trabajadores vienen a la empresa y justo ese día no hay material, pues como no hay material, les haré fabricar, les haré hacer limpieza o mantenimiento de máquinas, lo que sea. Porque no hay material, pero tienen que trabajar. No puedo decirles, no hay material, váyanse a su casa y no les voy a pagar de hoy día. Porque tenemos un contrato. Ese contrato me vincula y me obliga a pagarle el sueldo de forma mensual. Si no hay trabajo es problema de la empresa, no del trabajador. Si no, han tenido el más claro ejemplo en la pandemia. Mientras estábamos en cuarentena se han pagado los sueldos. Bueno, al menos han exigido que las empresas paguen los sueldos a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque evidentemente es una situación excepcional donde el trabajador no tiene la culpa. Sé que la empresa tampoco, pero la empresa es la que está a cargo de esos trabajadores
mediante un contrato vinculante. Entonces, en nuestro país, el trabajo directo es un costo fijo. Y alguien me dirá, pero, ¿y si hace horas extra es variable? ¿Pero acaso cada mes hace horas extra? ¿O le pagan en función a la producción? Es decir, si produces más, ganas más sueldo, si produces menos, ganas menos sueldo. No, entonces no es variable. Es por definición fijo. De que algunas veces varían sus totales porque por bonos, por horas extra, estoy de acuerdo, pero esas son excepciones a situaciones que se han dado en el momento, no es que sea siempre. Entonces, no es variable, el trabajo directo es fijo. Y así como hay costos indirectos variables, también hay costos indirectos fijos. Como por ejemplo, el trabajo indirecto es fijo. Los alquileres son costos fijos. El seguro son costos fijos. Y en los métodos de depreciación había habido dos métodos que de hecho son fijos y además que utilizamos. Depreciación de activos fijos por legislación boliviana y por línea recta. ¿Por qué estos datos son fijos? Porque en legislación te dice, por año deprecias 10%. Listo, te está dando un monto constante. Cada año 10%. Cada año 8%. Cada año 20%. Depende del activo. Entonces, constante para todo el año y todos los años hasta que se desgaste completamente el activo. Por eso es fijo. Línea recta con mayor razón, porque la línea recta se divide, por decir, el valor del activo fijo entre los años de vida útil, digamos una computadora, 4 años. ¿Qué sacas ahí? Un valor anual que el único que hace es expresar un monto fijo por año. Entonces, es fijo. Y eso tiene que quedárselos bien. De la estructura de costos, ¿cuáles son variables? El material directo y los costos indirectos que tengan características variables. ¿Cómo qué? El material indirecto, los servicios básicos, combustibles necesarios y la depreciación solo si es por rendimiento. En cambio, ¿cuáles son costos fijos? El trabajo directo y algunos costos indirectos. ¿Como cuáles? Trabajo indirecto, alquileres, seguros, los que se paga dinero. Y de los que no se paga dinero, estamos hablando de los activos fijos que se deprecian por la técnica legislación boliviana o línea recta. Entonces, así funciona. Tenemos costos fijos, costos variables, y ya tenemos una idea de cuáles son fijos y cuáles son variables. Entonces, en función a eso, podemos ya entender más o menos el concepto. Vamos a clasificar costos fijos y costos variables con el propósito de generar información. Eso es lo que nos dice el concepto. ¿Cómo se clasifican por el tipo de costeo? Se clasifican en dos tipos, los tradicionales o absorbentes, aunque absorbentes, por si acaso, en la teoría sí. Absorbentes se clasifican en dos tipos. A ver, vamos a ponerlo aquí más fácil para no complicarnos. Voy a poner aquí un estado de resultados por absorbente y marginal. Estado de resultados absorbente o tradicional se llama. A ver, ¿cómo es un estado de resultados absorbente tradicional? ¿Cómo es la información clasificada por el método absorbente? Primero, ingreso total. Al ingreso total, ¿qué le resta el absorbente? Todos los costos. Dice menos los costos. ¿Y qué costos están ahí? El material directo, trabajo directo y los costos indirectos. Esos costos. Pero lo denomina de esta manera. Costo de producción de lo vendido. Así está. Pero en resumen es eso. Los ingresos menos los costos.
¿Qué nos da eso? El resultado bruto. O la utilidad bruta. ¿Y qué restamos a eso? Los gastos. ¿No es cierto? En cualquiera de estos estados dados restamos los gastos, que los denominamos gastos de operación o funcionamiento. Listo. El absorbente funciona de esa manera. Clasifica costos versus gastos. Nada más. En cambio, ¿qué hace el estado de resultados marginal? Noten la diferencia, lo voy a poner con rojo. El estado de resultados por sistema marginal o directo, lo que hace es, al ingreso total, le resta todo lo que es variable. Costos y gastos. Es decir, no le interesa si es costo o si es gasto. Solo le interesa saber si es variable. Entonces aquí tendría al material directo, al costo indirecto variable, y gastos variables que pudiera tener la empresa. Todo eso lo suma. ¿Y qué nos da el resultado? La diferencia de ese ingreso menos todo lo variable nos da margen de contribución. ¿Y qué se resta eso? Todo lo fijo. El total fijo. Todos los pagos fijos, tanto costos como gastos. ¿Cuál entraría aquí? Trabajo directo, los costos indirectos fijos y todos los gastos fijos. ¿Se nota la diferencia de un sistema absorbente versus un marginal? El absorbente solo clasifica costos y gastos. Costos, todo aquello que se invirtió en la producción, y gasto, todo aquello que se ha pagado para funcionar. En cambio, el marginal los clasifica no como costo y gasto, sino como variables o fijos. Y después pregunta, ¿esto es costo o es gasto? Es un costo variable. ¿Y esto es un costo o gasto? Gasto variable. Nada más, no le interesa si es costo o gasto para clasificarlo, solo si es variable o es fijo. Por eso su estructura es diferente. ¿Vamos bien ahí? En la primera diferencia entre un absorbente y un marginal. Lo que está con rojo es lo que vamos a hacer. Lo que está con negro es lo que siempre hacen en los estados de resultado. Siempre calculan a los ingresos, les restan los costos y luego los gastos. Entonces, ahora lo vamos a ver desde ese enfoque. Una clasificación marginal. Eso es lo que nos dice aquí. Costos tradicionales o absorbentes, los que el Servicio de Impuestos Nacionales te acepta, que clasifiques como costo y gasto. ¿Qué son los gastos? Todo lo que gastas para el funcionamiento de la empresa. ¿Y qué son los costos? Todo aquello que inviertes en la producción. De ahí viene su estado de resultados. Ingresos menos los costos, que sería todos los que hemos enunciado hace un momento, y menos los gastos operativos. Ok. Ese es el absorbente que ya conocemos. Y el otro, la alternativa, es el marginal. Los costos marginales o directos sirven para tomar decisiones. ¿Cómo los clasifica? En variables o fijos, sin importar si es costo o es gasto. Primero, si es variable o fijo. Los variables hemos dicho que son aquellos que cambian en función de la cantidad o una cantidad específica. Y los constantes, en este caso los costos fijos, son constantes y no varían en función de la cantidad. Su estado de resultado, ¿cómo es? A los ingresos se resta todo lo que son costos variables. Tanto los costos como los gastos variables. Y después de eso, recién se restan los costos fijos, tanto los costos fijos de producción como los gastos fijos de administración. Lo que hemos visto acá, solo que en pequeñito. Pues sí, básicamente es eso.
lo que dice ese esquema. Entonces, en torno a eso va a girar todo nuestro ejercicio, a esa clasificación de los costos. En torno a eso vamos a ir haciendo todos los asientos. Entonces, alguien me preguntaba si el tema 2 va a ser más complicado que el tema 1. La respuesta es, más bien no. Se parece un poco al tema 1, o en gran parte se parece, pero hay ligeros cambios que hay que adecuarlos para el nuevo sistema. Pero si ya has hecho un sistema de costos estimados, un sistema marginal es un poco más llevadero, porque ya tienes la base. Ya tienes producción equivalente, volumen, evaluación, todo el procedimiento, ya sobre esa base se trabaja. Y todos los sistemas trabajan sobre esa base. Todos. No conozco ningún sistema que no necesite CARDEX, planillas y prorrateos. O evaluación. ¿Me entienden? Entonces la base, por eso es un poco, siempre el primer paso tiende a ser un poco más, parecer más complejo. Pero a medida que lo vas analizando, no lo es. El sistema de costos marginales tiene algunas características que son particulares de ese sistema. Pero a ver, vamos viendo una por una, aunque algunas ya hemos visto en el anterior sistema, pero algunas son nuevas. Ejemplo. Tenemos como una primera característica que los costos de producción y los gastos de operación son clasificados en grupos de variables o fijos. Lo que habíamos comentado en la teoría. O sea, lo primero que se va a hacer y lo que identifica este sistema es que la clasificación no es como costo o gasto, que es lo más normal, sino se va a clasificar como variable o fijo, sin importar si es costo o es gasto. Lo que interesa saber es variable o es fijo. Esa es la primera clasificación. La segunda, tenemos en este caso, inciso B, los elementos que integran el costo de producción son únicamente los costos cuya magnitud cambia en función de los aumentos de dimensión registrados en el volumen de producción. A ver, esta es una forma muy técnica de decir, así de fácil. Si yo tengo, ejemplo, material directo, trabajo directo, costo indirecto, que se divide en variable y costo indirecto fijo, lo único que me está diciendo esto es lo siguiente. Aquí, los elementos que integran el costo de producción son los que cambian en función al volumen. O sea, me está diciendo que si yo tengo estos elementos, esto es variable, este es fijo, este es variable y este es fijo. Pregunta, ¿cuáles van a entrar al costo de producción? ¿Los variables o los fijos? Según este concepto, según esta característica. Dice, los elementos que integran el costo de producción son aquellos elementos cuya magnitud cambia en función a la cantidad. ¿Cuáles son? ¿Los variables o los fijos? Los variables. Pues me está diciendo, al costo de producción, solo suma lo variable, no lo fijo. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo esa característica. Que para hallar el costo unitario, no voy a tomar todos los elementos del costo, solo los que son variables. Y los que son fijos se van a separar y tienen otro tratamiento. Eso es lo que me está diciendo esa característica, esta segunda característica. Tercera dice, los costos fijos de producción son excluidos y son reconocidos como costos del periodo que afectan al resultado. Me está diciendo, si tienes costos fijos, no va a ir a la hoja de costo. Eso ya lo hemos dicho acá. Entonces, ¿dónde va a ir? Directo al estado de resultados, como si fuera un gasto del periodo. Eso es lo que me dice como tercera característica del sistema de costo marginal. De todos los costos fijos que yo identifiqué, los voy a llevar directo al resultado de la gestión, o sea, al estado de resultados.
Siguiente, cuarta característica, dice, la evaluación de los inventarios de producción en proceso, artículos terminados y costos de venta se hace en base al costo variable de producción. Volvemos a lo mismo. Como yo he sumado, para sacar mi costo unitario, solo he sumado el material directo y el costo indirecto variable, nada más, porque estos dos son variables. Y con este costo unitario que está incompleto desde un punto de vista de costos totales, porque le falta aquí el trabajo, las depreciaciones y demás, pero como me dice el sistema, tienes que trabajar con este costo unitario variable, y con eso me haces la evaluación y todos los CARDEX que hayan surgido de la producción. Ah, o sea, tengo que trabajar con un costo inferior al real, porque solo va a estar todo lo variable ahí. Y con eso tengo que hacer la evaluación, porque se dice, la evaluación de inventarios de producción en proceso, productos terminados y costo de venta se hace en base a costo variable de producción. Ese es el costo variable. Cuarta característica. Vamos con la quinta característica. Dice, por lo que se refiere a los gastos variables de operación no se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios. Ah, ya. Los gastos variables sí van a ir como costo variable, porque se van a sumar, pero no van a ir a la evaluación. Ah, porque en la evaluación solamente es material directo y costo indirecto variable. Ah, perfecto, me queda claro. Los costos variables van a ir a la evaluación, y si hubiese gastos variables, eso no va a la evaluación, pero sí va como costo variable en el estado de resultados. Interesante. Inciso F. En el estado de resultados, a la diferencia entre el precio de venta y costo total se denomina margen de contribución. Es decir, si yo tengo un precio de venta de 100 menos, tengo un costo total, o un costo variable en este caso, de 60, me dice que la diferencia, los 40, en el sistema marginal se denomina margen de contribución, que ya lo hemos visto. Solo me está diciendo eso. Inciso G, el costo total variable incluye costos variables de producción, así como gastos. Ah, ¿pero dónde? En el estado de resultados solamente, no en la hoja de costo. En el estado de resultados. Y eso es lo que les he mostrado justo acá. Aquí está. Al ingreso les restas todo lo que es variable, tanto costo como gasto. Entonces, en el estado de resultados sí se suma, como si fuera variable. Pero para los CARDEX no entran los gastos variables. Inciso H. Los costos fijos de producción y gastos fijos de operación son recuperados en segundo plano. ¿A qué se refiere en segundo plano y que son recuperados? Veamos dónde está el resultado. Aquí está. ¿Qué se recupera primero? Lo variable. Y en segundo plano, ¿qué se recupera? Los fijos. Si me queda un poco de utilidad, recupero los fijos. Eso es lo que me está diciendo acá. Los costos fijos de producción y gastos fijos son recuperados en segundo plano. Última característica. Este sistema puede aplicarse contablemente a los sistemas por órdenes de producción o por procesos, de forma histórica predeterminada. Es decir, este sistema se puede utilizar con un solo producto o con varios productos. Se puede utilizar. Aún no decido si va a ser por procesos. Un solo producto es empresa por procesos. Y varios productos es empresa por órdenes. Como hemos visto procesos, vamos a utilizar procesos. Pero por órdenes es también interesante. Y para terminar, dice, ¿para qué sirve hacer esta clasificación? Porque clasificamos entre variables y fijos. Entonces, una de las utilidades principales es para hacer un análisis financiero del costo, volumen, utilidad. ¿Qué quiere decir eso?
que por un lado vamos a tener el costo, vamos a ver qué pasa en función de la cantidad producida y vamos a ver cómo influye en la ganancia. Por eso se llama costo, volumen, utilidad. Nos va a poder permitir hallar el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio básicamente está compuesto por la cantidad en equilibrio. Imaginen este dato para terminar. Que una empresa sepa cuántas unidades debe vender exactamente para saber que sus ingresos son iguales a sus costos más sus gastos. Porque eso es el equilibrio. Que con tu ingreso de 100 cubras tu costo de 60 y tu gasto de 40. Y que te da exactamente 0. Ese es el punto de equilibrio. Con tus ingresos has cubierto todo y no has perdido nada, pero tampoco has ganado nada. Entonces, cualquier empresa que sepa cuántas unidades debe vender al mes, sería feliz. Porque si, digamos, fuera 1000 unidades y a fin de mes ha vendido 900, ya sabe que está perdiendo. Pero si ha vendido 1700 unidades, ya sabe que tiene una ganancia, porque si pasa de 1000, gana. ¿Y cómo se determina eso? Pues clasificando por un sistema marginal, vamos a hallar el punto de equilibrio con una fórmula y con eso vamos a poder hallar la cantidad que se desea o que debe vender la empresa para cubrir todos sus costos y sus gastos. Incluso vamos a proyectar las cantidades para utilidades futuras y con eso vamos a determinar también su margen de contribución, cuánto gana después de cubrir todos los costos y gastos. Eso expresado en una gráfica de punto de equilibrio, donde tenemos los costos fijos, costos variables, costo total, las ventas y el punto de equilibrio. Entonces, el sistema marginal nos sirve para hacer este informe. Y todo lo que vamos a hacer está con el objetivo de llegar a este informe.